Joven estalla contra Ricardo Anaya por sus videos forzados descubriendo al México real. El panista Ricardo Anaya Cortés recibió un fuerte reclamo por parte de un joven mexicano identificado como Fernando Cuevas Murillo, debido a que en sus cápsulas de video no está descubriendo ningún hilo negro del México que ya todo mundo conoce. A mí sí me ofende muy cabrón que te subas a una combi para documentar la vida en México, lo difícil que es la vida en México, como si estuvieras hablando de una tribu en el Amazonas, marginada, como si estuvieras hablando de una película de terror, güey, dijo el joven en un video que fue difundido en redes sociales por Camila Martínez, aspirante a concejala en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Te voy a comentar que es muy común levantarse temprano, ir a las carreras para no perder el transporte y tener contacto con un chingo de gente en plena pandemia. Ese es el pan de cada día de nuestro México, añadió Fernando. El joven recordó el periplo que realizó Ricardo Anaya. Viajó en metro y combi desde el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, a la alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, como parte de su recorrido por los municipios del país, con el que busca convertirse por segunda ocasión en el candidato presidencial para 2024. Anaya acompañó a Yadira, quien es identificada como la responsable de hacer las pruebas para detectar COVID-19 en la Clínica 41 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ubicada en la colonia Magdalena de las Salinas. Fernando le dijo: la mujer que exhibiste como una mujer marginada y sufrida tiene una casa idéntica a la de mi tía Lupe. El hombre que exhibiste como víctima de la pobreza extrema se parece mucho a mi vecino el mecánico. No nos estás mostrando un México desconocido, escondido y que nadie quiere ver. Ese es el México real, güey, el que nunca han querido ver ustedes. Mientras tú como presidente de la Cámara de Diputados dabas moches millonarios para reformar y anexar artículos a la Constitución para beneficiar a una minoría y a empresas extranjeras, a nosotros, en el México que tanto te espanta, nos estaba cargando la chingada con una crisis económica, expuso el joven. Fernando dijo que si Anaya tuviera la empatía que muestra en redes sociales con el pueblo de México, o que aparenta mostrar, sería el principal defensor de los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El miércoles pasado, el ex aspirante presidencial difundió en sus redes sociales un viaje en combi, algo que para él pudo ser una hazaña. Se levantó temprano para acompañar a la enfermera Yadira, que vive en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, y que trabaja en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Y lo acompañó con el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, @RicardoAnayaC. Viajé con Yadira en combi y metro para mostrar y reconocer su esfuerzo y el de miles de integrantes del personal médico. Me dio gusto ver que nadie hace caso a AMLO en su locura de no usar cubrebocas. Muchas gracias al personal médico que trabaja sin descanso por nosotros, afirmó falsamente e hipócritamente. El panista narra en el clip de video que la enfermera y su familia lo invitaron a pasar la noche en su casa, en Ixtapaluca, y al día siguiente se levantaron a las 4 de la mañana para salir, a las 4:30, rumbo al sitio de combis, tras caminar media hora. Después, durante 45 minutos, viajaron hasta la estación del metro Santa Marta, para dirigirse a la estación Patitlán y luego a Valderas. Ahí se bajaron y se trasladaron a la estación 18 de marzo para llegar finalmente a Lindavista. No es la primera vez que el panista es cuestionado por ese afán pretencioso. Entre los usuarios de redes sociales hubo quien le recordó al panista que su familia vivió durante años en Estados Unidos y él mismo viajaba cómodamente en avión cada fin de semana para visitarla. Y para cerrar con broche de oro su odisea, el panista citó un informe publicado por Amnistía Internacional en septiembre, en el que señala que México ha sido el país más peligroso en el mundo para el personal sanitario durante la pandemia, según dicho informe, y otro de la Organización Panamericana de la Salud, que ubicó a México como primer lugar en fallecimientos por COVID-19 entre el personal de salud dentro de una lista de 18 países. Obviamente lo utilizó con sesgo y afán golpeteador contra la 4T. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Le pedí que me dejara acompañarla en su camino de 2 horas y media, en combi, en metro, para que ustedes vean el esfuerzo que ella hace
igual que millones de... A mí se me ofende muy cabrón que te subas a una combi para documentar la vida en México, lo difícil que es la vida en México, como si estuvieses hablando de una tribu en el Amazonas marginada, como si estuvieses hablando de una película de terror, güey. Porque te voy a comentar que es muy común levantarse temprano, ir a las carreras para que no te deje el transporte y tener contacto con un chingo de gente en plena pandemia. Ese es el pan de cada día de nuestro México. La mujer que exhibiste como una mujer marginada y sufrida tiene una casa idéntica a la de mi tía Lupe, y el hombre que exhibiste como víctima de la pobreza extrema se parece mucho a mi vecino el mecánico. Porque no nos estás mostrando un México desconocido, escondido, que nadie quiere ver. Ese es el México real, güey, el que nunca han querido ver ustedes. Porque mientras tú como presidente de la Cámara de Diputados dabas moches millonarios para reformar y anexar artículos a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos con el único fin de beneficiar a una minoría rapaz y empresas extranjeras, a nosotros, el México que tanto te espanta hoy y que tanto te preocupa, nos estaba cargando la chingada con una crisis económica derivada del alza de precio de la gasolina y la electricidad, la cual se supone, con el Pacto por México que tú aprobaste, iba a bajar, pero fue todo lo contrario. La gasolina aumentó más del 60%, la energía eléctrica más del 30%, y como toda la producción en México funciona a través de la energía eléctrica y de la gasolina, pues ya te imaginarás el putazo que le diste a la economía mexicana. Anaya, si tuvieses la empatía que finges en redes sociales con el pueblo de México, fueses el principal defensor de Andrés Manuel y de sus programas sociales, sobre todo de los créditos a palabras, de la beca a los jóvenes estudiantes, a las personas que no cuentan con experiencia laboral, a los adultos mayores que han hecho que México pueda soportar este trago amargo que es la pandemia COVID-19. Ricardo Anaya, a favor. La reforma. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política, se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco, no se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. No es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos, pero sí es la primera vez que tenemos una fiscalía completamente autónoma que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley. La historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Sagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado, convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN vinculado a la delincuencia organizada. Algunos gobernadores del PRI y del PAN gobiernan como mafiosos, se tapan sus corruptelas, sus negocios, sus complicidades. Por eso ahora van juntos en una alianza, porque se aferran al poder. Ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una fiscalía independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó. Pero el pueblo de México ya despertó y en este 2021 va a volver a escoger la transformación para descabezar de una vez por todas a la corrupción. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN,
que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.